Esta con el conferencia objetivo comenzará a grabarse. con el objetivo de tratar de actualizarnos un poco sobre el enfoque que los médicos debemos tener sobre la pandemia que nos está azotando en todo el mundo y compartir algunas ideas, algunos nuevos lineamientos que han salido especialmente de nuestras instituciones de salud, liderados por la Asociación Colombiana de Infectología, que son nuestros especialistas en esta materia. Es así como muchos de los conceptos que vamos a tratar en este momento están basados en el consenso que recientemente sacó la Asociación Colombiana de Infectología en su revista Infectium y su proyección se envió a todos los médicos recientemente. Hace 10 días salió ese consenso. Algunos apartes también del consenso que tienen los españoles que han sufrido bastante esta pandemia y sobre todo pues mucho de las conferencias que internet y por medios virtuales también, especialmente de actualización del CROI del doctor José María Miró, que es un infectólogo de la Universidad de Barcelona, que está en YouTube, una conferencia muy actualizada y en la cual va a ser de las nuevas cosas que he aprendido de este tipo de enfermedad producida por este virus diferente a los demás. Entonces, quiero darle las gracias también a la estudiante de medicina, la doctora Valeria Mercado, estudiante de séptimo semestre de medicina, quien es la que ha liderado esta charla virtual por sus conocimientos en estos medios. Para mí es mi primera charla virtual realmente. Yo me confieso públicamente que no tengo mucha experiencia en esto, pero creo que en este momento estamos obligados a hacerlo porque una de las medidas que ha sido propuesta para contener esta pandemia es el confinamiento en las casas, la cual realmente pues ha dado resultados en muchos lugares y por eso el Ministerio de Salud ha recomendado al gobierno realizar este protocolo de cuarentena para que podamos contener mejor esta pandemia basado en de conocimientos científicos, que es uno de los métodos más efectivos en este momento, a pesar de que ha impactado mucho pues a toda la comunidad, pero eh, la experiencia que se ha tenido en otros países como Italia, como España y ahora por aquí cerca en Ecuador, realmente ha demostrado que si no acatamos esas recomendaciones científicas basadas en conocimiento científico, puede expandirse mucho más rápidamente esta enfermedad. Esta enfermedad empezó a denominarse por grupo de infectología del Centro de Especialistas de Enfermedades Infecciosas de la China como la enfermedad por el nuevo coronavirus. Así la acogió la Organización Mundial de la Salud y la abreviatura que se está utilizando para denominar a la enfermedad se llama COVID-19. El virus que produce la enfermedad es el virus SARS coronavirus 2, cuya sigla SARS significa el síndrome respiratorio agudo severo producido por el coronavirus, que es una de las manifestaciones severas que tiene este tipo de virus que normalmente está azotando desde hace unos 20 años a la humanidad. En el siglo XXI básicamente es donde más se ha visto este comportamiento agresivo de este virus, que siempre lo hemos tenido. Estamos en la conferencia, entonces ya iniciamos la conferencia. Bueno, el consenso de medicina interna, el consenso de la Asociación Colombiana de Medicina Interna, la imagen que aparece en el consenso, donde aparece la imagen, digamos, microscopio electrónica del virus. Y miren ustedes las espículas que tiene ese virus, que son básicamente esas espículas las que se adhieren a los receptores que tiene el organismo para
para producir la enfermedad. Esta es la publicación que fue realizada ahora, más o menos el 24 de marzo, la recibí yo por medios magnéticos, Consenso Colombiano de Atención, Diagnóstico, Manejo de la Infección por SARS-CoV-2 y recomendaciones basadas realmente en el consenso de expertos, pero teniendo en cuenta toda la información que ha surgido a nivel mundial de la experiencia que han tenido los diferentes países sobre esta pandemia. Y este es el documento que sacó el Ministerio de Sanidad. Fíjense ustedes que ya es un poquito ya del 18 de febrero, es probable que ya hayan sacado un documento nuevo, pero ya aquí ellos estaban dando unas recomendaciones para el manejo, ya habían empezado a tener muchos casos allá en España. Todavía no tenían la calamidad que tienen en este momento. Realmente estas pandemias toda la vida han existido y estoy seguro que esta es una de muchas. Lógicamente, en estos 57 años que yo tengo, pues ha sido la que más ha impactado a la comunidad donde yo he vivido y es la que más duro nos ha dado, pero también, al igual que todas esas pandemias que ustedes ven ahí en esa diapositiva, vamos a salir adelante. Pero me parece pertinente recordar que esto no es nuevo, que las pandemias surgen desde antiguo. Y miren ustedes, a partir del año cero, en esa época se hablaba de la peste antonina, donde hubo 5 millones de muertes, y la plaga de Justiniano, que más o menos mató unos 50 millones, se calcula en esa época, en el año 500, por allá. También la epidemia de viruela japonesa, la peste negra, que esa sí la hemos conocido todos, que esa sí arrasó casi 200 millones de personas por allá en el año, alrededor del año 1000. ¿Sí? Después la viruela, que también, gracias a Dios, se logró erradicar del mundo, pero que alcanzó a matar alrededor de 50 millones de personas. Y las grandes pestes del siglo XVII, con 3 millones de muertos, las grandes pestes del siglo XVIII, con 600.000 muertos, el cólera en muchos países ha causado pandemias también con millares de muertos, la tercera peste en el año 1855 con 12 millones de muertos, y esta famosa gripe española que es producida por la influenza, de la cual yo creo que muchos conocen, que causó una gran mortalidad en la época de la Primera Guerra Mundial, de 40 a 50 millones de personas se calcula que murieron en esa gripe española. Esa producida por un virus de la influenza. Ella también en sus momentos causó muchos estragos, por eso se implementaron muchas medidas para controlarla. Y actualmente todavía seguimos con la pandemia de VIH-Sida, que ya azota principalmente al continente africano, con alrededor de 25 a 35 millones de muertos desde el año 1883, 1884, cuando se describió por primera vez la pandemia, en el cual tenemos un poquito de experiencia. Hace 20 años nos hemos dedicado al manejo de pacientes con VIH-Sida y realmente pues sigue azotando causando mucha mortalidad. El año pasado se calculan que alrededor de 1.5 millones de muertos produjo el VIH-Sida, o sea que realmente estas enfermedades siguen causando mortalidad, lo mismo que la influenza. Básicamente, de pronto lo que pasa ahora es que nos estamos enterando, la gran mayoría de la gente, muy rápidamente de las muertes, y eso también causa mucho más sensación de que la cosa es más grave ahora, pero si vamos a los muertos que produjo el SIDA el año pasado, realmente superan con creces la mortalidad que llevamos ahora con la pandemia del SARS coronavirus. También hubo una gripe en Asia, gripe de Hong Kong, y fundamentalmente el coronavirus en el siglo XXI, en el año 2002, 2003, produjo una epidemia muy grande que fue surgida en la China, que también que fue la que se llamó SARS, por síndrome respiratorio agudo severo, produjo una mortalidad aproximadamente del 10%, casi 900, 800, 900 muertos, pero que se logró contener rápidamente en esa zona del mundo, en China precisamente, y que posteriormente pues se logró controlar. Sin embargo, ese mismo virus, 10 años después, azotó
arábiga, allá en Arabia, en Emiratos Árabes, donde causó una mayor mortalidad, probablemente estaban menos preparados y este virus tenía otra agresividad diferente, era un virus 2 y 13. genéticamente diferente y produjo cierto, eh, una mortalidad mucho más alta que la del SARS, la que produjo el MERS coronavirus, casi de 35% de mortalidad, pero en definitiva fueron alrededor digamos, de 10.000 personas, no fue pasado de 10.000 personas, pero también se contuvo en esa zona de Arabia y de la península arábiga. No logró diseminarse tanto, se logró de pronto hasta alcanzó a 20 países esa epidemia del MERS coronavirus. Tiene algunas características que más adelante las vamos a comentar, diferentes al nuevo virus que tenemos en este momento, que surgió en la China a finales de diciembre del año pasado, por eso se llama 19, porque los se presentaron a comienzos de diciembre en esa población de la China. Entonces, esta está causando mucha preocupación porque realmente está impactando mucho a la humanidad. En este momento, esta mañana, cuando estuve revisando alrededor de 1.033.000 casos, este fue de las 6 de la mañana, pero alrededor de las 10 de la mañana ya iban 3.000 casos más. Entonces, si ustedes revisan las estadísticas, pues en este momento en Estados Unidos la pandemia está causando muchas más infecciones, alrededor de 245.000 casos en Estados Unidos, superando a Italia y superó la pandemia, ¿no? En este momento en la China se reportan 82.509 casos y es en España donde parece que en este momento hay un pico de contagio y de mortalidad, porque miren ustedes que España ya superó a Italia en casos, todavía no lo supera en muertes. Aquí tenemos las muertes en España, van 10.900, pero diariamente están falleciendo alrededor de 600, 700, 800 personas. Creo que el día de ayer fallecieron alrededor de 900 las personas en España, y eso es bastante la sanidad del sistema de salud. Sin embargo, pues parece ser que de ayer a hoy el pico ha bajado un poco y hay expectativas de que esto va a mejorar. Esto va a mejorar porque esos son los comportamientos normales de estas epidemias. Sin embargo, no olvidemos que, por ejemplo, en Alemania el número de casos ha ido aumentando, y en Alemania, que tiene un sistema de salud un poquito, parece más efectivo, pues la mortandad ha sido un poquito menor. Es probable que el número de casos haya aumentado o porque se estén haciendo más pruebas o porque ha habido un poquito de descuido en el control de los contagios. Sin embargo, en este momento en Europa, aquí es donde la pandemia está azotando, y en Estados Unidos, que es el país que en este momento tiene más casos. En Colombia, ayer tenemos reportado hasta anoche, esta mañana estuve revisando, todavía el reporte era igual el de ayer, 1.161 casos, y hasta ahora pues tenemos alrededor de 20 muertos, pero se han recuperado bastantes casos. Estamos tratando de contener la pandemia. Se supone que va a aumentar todavía más, se supone que tenemos que tener mucho cuidado, y por eso la recomendación de permanecer en casa sigue vigente. Es probable que esa recomendación se extienda un poco más, pero también hay que tener en cuenta la economía del país, y es probable que esa decisión no sea tan fácil para el gobierno. Pero por lo pronto estamos empezando nuestro pico allá acá de la pandemia, y comenzar a seguir pues manteniendo nuestras medidas preventivas. Quería traerles esta publicación de ayer, surgió ayer precisamente en New England Journal, de un caso de una paciente de Estados Unidos que tuvo un parto que no tuvo ninguna complicación. Realmente ella de 34 años, con 39 semanas de embarazo, que tenía 3 días con fiebre, con escalofrío, estaba tosiendo, con muchas mialgias, y presentó el trabajo de parto, pues hubo su parto, el bebé salió muy bien, la paciente evolucionó satisfactoriamente y ya en este momento se le dio de alta. Quería traerles esta publicación de ayer porque eso quiere decir que la vida sigue adelante, que
Los niños pueden nacer sin problemas, los pacientes embarazadas también pueden surgir sin problemas mientras no tengan esos factores de riesgo que vamos a ver más adelante en esta charla. Este es una diapositiva que me envió un amigo sobre algunos procedimientos de tratamiento que se están utilizando la sangre de pacientes que ya se recuperaron de la infección, utilizando sangre plasma de estos pacientes para aplicárselo a los pacientes que están gravemente enfermos. Son estudios de investigación que se están haciendo para tratar de contener la pandemia. Y definitivamente las medidas hay que mantenerlas, las medidas preventivas en todos los niveles. En una población, esta enfermedad surgió en la China, en la provincia de Hubei, y esa población pues es nada menos que una ciudad de 11 millones poblada del mundo, tienen alrededor de 1.300 millones de habitantes, y Wuhan no se queda atrás, es una ciudad grande, mucho más, tiene más habitantes que Bogotá, y con una actividad económica muy importante. Está ríos que dividen la ciudad y esta ciudad ha logrado superar parcialmente la epidemia a través de una serie de medidas que nos han dado ejemplo, y ahí ha salido mucha investigación, han surgido muchos informes que nos han ayudado, y en ese sentido sin sitiar respiratorio, todos los virus respiratorios comparten una serie de características moleculares muy similares. Estas infecciones del tracto respiratorio superior son muy frecuentes y realmente permanentemente nos causan, digamos, consultas y causan ausentismo laboral y escolar a nivel mundial. Y permanentemente tenemos infecciones respiratorias en todo el mundo, muchas veces mal manejadas. Dice que solamente el 25% se sobreinfectan con bacterias, y a pesar de esto constituye la causa más frecuente por la cual se prescriben antibióticos en forma equivocada. Alrededor de 380 a 1.155 millones de casos se presentan al año de infecciones respiratorias. De ellas, 3 a 5 millones son graves, y por eso cada año estas infecciones respiratorias, entre ellas la influenza y otro tipo de virus similares, produce una mortalidad que aproximadamente se calcula en 150 muertes cada año. Aquí, por ejemplo, tenemos una estadística de la Organización Mundial de la Salud, donde ellos nos comentan que hace 10 años estaban falleciendo alrededor de 250 a 500 mil pacientes al año por este tipo de infecciones respiratorias, y en los últimos años ha habido un aumento de la frecuencia de estas infecciones respiratorias, entre ellas la que nos está afectando en este momento. Pero yo quería resaltar que estas infecciones siguen sucediendo anualmente. Después que tuvimos la pandemia del H1N1 en el año 2009, siguieron sucediendo y anualmente siguen sucediendo estas muertes. O sea que esta pandemia que tenemos ahora también la vamos a poder lograr contener. Es un virus más agresivo que los otros, pero vamos a poder superarla, así como anualmente estamos superando todas estas pandemias. Sin embargo, hay que reconocer que hay unas circunstancias que han hecho que en algunos países esta pandemia ha afectado mucho más. Este tipo de virus son muy comunes. El coronavirus produce resfriado común hace muchos años. Sin embargo, en estos últimos años ha producido estas epidemias grandes
como la de la China hace ya 10 años y la de Arabia. Pero tenemos el virus sincitial respiratorio, tenemos el adenovirus, el virus de la gripe A, la influenza B, que siguen produciendo infecciones respiratorias comunes y que siguen produciendo neumonías y otro tipo de complicaciones que son las causantes de toda esta mortalidad. Constituyen el 50% de todas las entidades patológicas agudas y es mucho más frecuente en niños menores de 1 año la mayoría de las infecciones respiratorias. Particularmente este virus, gracias a Dios, no afecta tanto a los niños, pero la influenza y otro tipo de virus como el sincitial respiratorio, que es el más frecuente en Colombia, miren que aquí, por ejemplo, en el año 2016, en Colombia presentaron alrededor de 6.300.000 casos de infección respiratoria aguda. Y de ello, las ciudades más frecuentes fue en Bogotá, Barranquilla y Cartagena. Eso produce hospitalizaciones frecuentemente, alrededor de 235 hospitalizaciones hubo en esa época, y realmente vemos que por momentos hay reactivaciones de esos virus, pero afecta mucho a los niños, pero este virus en particular no es tan agresivo en los niños. Estas son infecciones muy frecuentes. El coronavirus sigue, coronavirus común y corriente, los virus tradicionales coronavirus causan alrededor del 10 al 15% de todos los resfriados comunes, pero estos virus que han mutado, se debe a unas mutaciones, produjeron estas epidemias de la China en el año 2012 al 2014, 2002, y la otra al 2012 al 2014. O sea, ahí, la de la Arabia fue hace más o menos unos 8 años. Y de la China fue en el 2002, o sea, hace menos unos 18 años que ocurrió esas dos epidemias. Aquí lo tenemos. Este tipo de virus, como el coronavirus, se ha visto que el reservorio natural es el murciélago. El murciélago transmite a algunos mamíferos inferiores y este lo transmite, hace unas mutaciones y transmite esa infección al hombre y por eso se comporta de una manera agresiva. Esta epidemia, por ejemplo, del 2002, hace 18 años, produjo alrededor de 774 muertes y afectó alrededor de 32 países. Y la de Medio Oriente, la epidemia del Medio Oriente por el coronavirus, MERS coronavirus, produjo mucha más mortalidad. Y la razón parece ser que este MERS coronavirus, que es diferente al SARS coronavirus en algunas configuración molecular, produjo mayor compromiso renal. Y el compromiso renal en el MERS coronavirus es una de las razones por las cuales se le atribuyó una mortalidad mucho mayor que al SARS coronavirus del 2002. Esta es la imagen de la ciudad nuevamente. Han surgido muchas publicaciones alrededor de esto. Esta epidemia se empezó a presentar con casos de neumonías muy severas en Wuhan y la mayoría de las personas producen manifestaciones comunes y corrientes del resfriado común. Realmente la mayoría de las personas no requieren un tratamiento agresivo, requieren un tratamiento sintomático, pero en algunas personas que tengan factores de riesgo es posible que requieran un tipo de medicamentos antivirales, que ya hay algunos que se están proponiendo y vamos a hablar más adelante. Hay que recordar que el resfriado común es muy frecuente y puede confundirse con cualquier infección. Sin embargo, quiero resaltar que en algunos países del hemisferio norte, por ejemplo en Europa, el año antepasado hubo una temporada de invierno muy fuerte y parece que hubo mucho frío en esa época y se han reportado, por ejemplo, en el año 2016-2017 se produjo un promedio de 5.290.000 casos de infecciones similar a la influenza, es lo que traduce esta sigla. En Italia particularmente hubo una incidencia de 9% de estas infecciones y se estimaron alrededor de 668.000 muertes atribuidas a la epidemia de la gripe en el periodo de estudio. Parece ser que una de las cosas que influyó en esa mortalidad por la influenza, estoy hablando aquí, no estoy hablando de coronavirus, sino la influenza, fue la época de frío de los primeros meses del año en Italia, meses de enero, febrero y marzo, que es lo que está sucediendo ahora. En esta época hay mucho frío en esa zona y el frío de alguna manera ha contribuido a que el virus se disemine más fácilmente. Y es una de las explicaciones que le han dado por qué tanta mortalidad en Italia, aparte pues de la población mayor de edad que tiene en ese país.
empezaron a surgir las publicaciones de nuevo coronavirus desde enero, mostrándonos los diferentes casos, y se empezaron a utilizar unas medidas preventivas en todo el mundo. Realmente hay algunas diferencias. En el grupo de China parece ser que el promedio de edad es un poco menor que el grupo de Italia, y por eso la mortalidad en Italia ha sido mayor. Esa es una de las razones. Este virus realmente produce una infección respiratoria común. Aquí tenemos el primer caso reportado en los Estados Unidos. Es un paciente de 35 años que llegó de la China y empezó a presentar tos, y en vista de que se enteró de la epidemia, si no se hubiera enterado de la epidemia, no hubiera consultado, se enteró de que había una epidemia en la China que producía una mortalidad muy alta, consultó, se le hicieron los exámenes, se le hizo una radiografía inicial que fue normal, se le hicieron los exámenes a ese paciente y se le tomaron las muestras para diferentes tipos de virus y se le tomaron las muestras para el coronavirus. El paciente, como estaba bien, se mandó para su casa, y estando en la casa, pues resultaron las pruebas positivas para el coronavirus. Entonces se le recomendó un tratamiento sintomático, pero cuando salió positivo, en vista de que tenemos la epidemia en la China, pues decidieron hospitalizarlo en una zona aislada. El paciente evolucionó inicialmente bien, con fiebre. Los exámenes de laboratorio mostraron una leucopenia leve, una trombocitopenia leve. Las transaminasas las tenía ligeramente elevadas. Es una característica de esta infección, produce elevación de las transaminasas, y es uno de los signos, digamos, de factores de riesgo, factores de mal pronóstico, la elevación de la deshidrogenasa láctica. Cuando se eleva mucho la deshidrogenasa láctica, ese paciente se puede pensar que se puede llegar a complicar. Ese paciente, los primeros 7, 8 días de la enfermedad, y había evolucionado bien. Sin embargo, para el día 9 de la enfermedad empezó a presentar dificultad para respirar, la saturación le bajó al 90%, y se le hizo un control de la radiografía que mostró ya unos infiltrados pulmonares, por lo cual se decidió iniciar tratamiento para una neumonía. En esos momentos se le colocó tratamiento con antibióticos tipo vancomicina, se le puso también cefepime, y se le hicieron los estudios para los demás virus. Como el paciente seguía sintomático, aquí vemos la radiografía. Aquí inicialmente esta radiografía no mostraba mayores infiltrados, pero aquí en esta placa vemos aquí que aumentaron los infiltrados, unos infiltrados mixtos. La característica radiológica del SARS coronavirus es generalmente la presencia de infiltrados periféricos, pero no se puede decir que hay una característica patognomónica, porque muchos pacientes hacen unas neumonías muy severas y es la causa de mayor mortalidad. Entonces, pero sí, cuando uno empieza a ver infiltrados periféricos, este por ejemplo no es periférico, este es un infiltrado para iliar, que fue el que llevó a que ellos empezaran tratamiento con antibióticos, pero en vista que el paciente tenía sintomatología, tenía dificultad respiratoria, le colocaron antivirales. Entonces, finalmente le colocaron de remdesivir intravenoso, que permitió una evolución satisfactoria. Llegaron los cultivos para gérmenes bacterianos, fueron negativos, y se decidió entonces quitarle los antibióticos, y el paciente evolucionó satisfactorio y se fue para su casa. ¿Qué es lo que sucede con este virus? Esas espículas que le mostraba al comienzo, estas espículas que tiene el virus se adhieren a un receptor que tenemos nosotros, que es el mismo receptor de la enzima convertidora de angiotensina, la que convierte la angiotensina 1 a angiotensina 2. Tiene varios receptores, uno de esos es el receptor número 2, AC2 se llama, AC2 en español, ACE2 en inglés. Ese receptor lo tenemos nosotros en los pulmones, lo tenemos nosotros en el corazón, lo tenemos también en los riñones, en toda parte del organismo, en el sistema gastrointestinal también, pero como este virus es un virus que entra fundamentalmente por la vía respiratoria, llega a los alveolos y se une a los receptores AC2 de los neumocitos tipo 1, de los neumocitos tipo 2, y ese virus genera una respuesta inflamatoria, en donde viene una cantidad de citoquinas proinflamatorias, que es lo que llaman la tormenta inmunológica que produce este virus a nivel pulmonar, y esto genera una reacción inflamatoria y una neumonitis y un exudado que finalmente aquí vemos termina produciendo el síndrome de dificultad respiratoria aguda del adulto,
en donde se observan muchas se observan esos infiltrados a nivel de los alvéolos. Miren ustedes esta membrana hialina, esto es lo que se produce a nivel de los alvéolos y eso es lo que finalmente lleva al síndrome del edema pulmonar no cardiogénico y a la necesidad de, ¿cómo se llama?, de ventilación mecánica de estos pacientes. Bueno, qué pena. Hay interrupciones en estas conferencias virtuales. Vamos a apagar este aparato. Bueno, jóvenes. Entonces, miren, estos receptores AC2 permiten alteran la regulación de la angiotensina 2, de la angiotensina 2. Esa angiotensina 2 no se regula adecuadamente y también aumenta los niveles de angiotensina 2 de una manera u otra. Y esa baja regulación que producen esos receptores es lo que contribuye a ese proceso inflamatorio severo que en algunos pacientes, básicamente el 10% de los pacientes que tienen esta infección pueden tener esas complicaciones severas a nivel pulmonar. ¿Cuáles son los síntomas y cuáles son los signos que encontramos en los pacientes con COVID-19? Primero hablemos un poquito del periodo de incubación. El periodo de incubación de este virus generalmente oscila, en promedio es un periodo de incubación de 8 a 10 días. Sin embargo, se ha visto que uno de los momentos en que más carga de virus hay es el momento inicial de la infección, especialmente en momentos en que todavía no hay síntomas. Y por eso se ha demostrado en varios estudios que este virus se puede transmitir en pacientes que están asintomáticos, pueden transmitir el virus a otras personas que están susceptibles y que puede ser más grave en esa otra persona. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque el pico viral máximo aparece unos días antes de que aparezcan los primeros síntomas de la enfermedad. El periodo de incubación se puede extender hasta aproximadamente 10 días. Muy raras veces el periodo de incubación se extiende hasta 20 días, en menos de 3% de los casos, pero en la mayoría de los casos el periodo de incubación oscila entre los 5 días y los 12 días, los 14 días de infectada la persona. Pero lo que sí hay que tener en cuenta es que en los primeros días sucede una mayor producción de virus, de carga viral, y es por eso que en esa fase este tipo de infecciones es muy, muy contagiosa. Por eso tenemos que tener cuidado en las personas que de alguna u otra manera han estado en contacto con pacientes ya confirmados o pacientes sospechosos de tener la enfermedad, porque a pesar de que todavía no tengan fiebre, que no tengan la tos, que no tengan la disnea, esos pacientes pueden ya ser contagiosos en esa fase presintomática de la enfermedad. Es una de las cosas que he aprendido en esta revisión y por la cual creo que estas medidas de cuarentena tienen su justificación. Muchas personas presentan fiebre, otras personas, por ejemplo, los ancianos casi no, a veces no tienen tanta fiebre, pero producen malestar general, y otro grupo de personas refieren diarrea, ¿sí? Se ha visto, por ejemplo, que esa diarrea en este paciente que les comentaba ahora rato, ese paciente presentó diarrea más o menos a los 8 o 9 días de iniciada el proceso infeccioso. También se han reportado compromisos de la sensación del gusto. En casi más del 50% de los pacientes tienen trastornos del gusto y trastornos del olfato. Es otra característica que se ha reportado en muchas comunicaciones online. Por eso, finalmente, esta enfermedad se puede comportar en una forma leve, se puede comportar en una forma moderada, una forma severa, y finalmente puede tener complicaciones como la neumonía, una falla respiratoria y una falla multisistémica. En los niños definitivamente la enfermedad se ha comportado en forma muy, muy leve y no hay una mortalidad tan importante y el compromiso es muy, muy suave. ¿Cómo se define, según las guías nacionales, un caso sospechoso para infección por el COVID-19, por el SARS-CoV-2? En este momento, que Colombia ya tenemos alrededor de 1.063 casos, hay más del 10% de los casos
en los cuales no se ha podido demostrar que la persona tenga un contacto determinado. Por eso se habla de la fase de mitigación. En este momento hay muchos casos terciarios, esto que dice aquí, en casos terciarios es cuando no se logra demostrar dónde estaba el contacto. Por eso toda persona con contacto con alguna persona que tenga sospecha o confirmación de infección por SARS-CoV-2 o que resida o haya viajado a un área con presencia de casos terciarios, es decir, lo que estamos hablando de contactos que no se relacionan con personas que vengan del extranjero ni esas cosas, sino locales, en los últimos 14 días, esa persona se puede considerar tener uno de los criterios, una persona que tenga síntomas respiratorios. Pues tenemos los dos escenarios, que tenga síntomas o que no tenga síntomas. Los pacientes que tengan síntomas, ¿cuáles síntomas? Tos, dolor de garganta, produce un dolor faríngeo muy interesante, una odinofagia, dificultad para tragar. Puede haber fiebre, puede que no haya fiebre, y algunos pacientes pueden tener dificultad para respirar. La mayoría de los pacientes no tienen dificultad para respirar, pero con solo que tengan tos, dolor de garganta, odinofagia y fiebre, ese paciente con síntomas que haya tenido un contacto con alguna persona diagnosticada con SARS-CoV-2, hoy en día en Colombia es un caso sospechoso para SARS-CoV-2 y es un caso en que amerita hacerle la prueba de la reacción en cadena de polimerasa. Si ese paciente, además de que tiene síntomas, presenta imágenes pulmonares con infiltrados en vidrio esmerilado periférico o con una consolidación, pero de ambos lados del pulmón, en ambos pulmones, ese paciente también se considera sospechoso de tener la enfermedad. Y la otra, tercera alternativa, es que si esos síntomas de dolor de garganta, de odinofagia, de tos, persisten más de 8 días, y aumentan en sus características, la tos le aumenta, la fiebre le aumenta, ese paciente también se debe considerar sospechoso y se le debe hacer la prueba para el diagnóstico de su enfermedad. El otro escenario es los pacientes que tengan, que estén asintomáticos, ¿cierto? Pacientes que no tengan síntomas. Quisiera que la doctora Ana Milena me dijera cómo me están escuchando, por dónde vamos, si me están oyendo, estoy hablando solo. Doctora, ¿está por ahí? Me escucha muy bien, doctor. Ah, bueno. Okay. Doctor Espinosa, aquí presente. Bueno, Gabri, ahora sí, ya sé. Gabri, Me escucha bien. Está muy bien, Gabri. Todos, a ver, diga si tiene alguna conveniente, eso se está escuchando muy bien. Excelente, bueno, muchas doctor, gracias por hacerme sentir, porque ya acabo de sentirme solo y en cuarentena. Escucha mucho, Okay. pero algo hay. Súper conectado con usted, no se preocupe. Doctor Primo Mano, muy bien. Cuando me escuchen algo raro, no me escuchen o me quieran interrumpir, interrúmpanme, ¿no? Porque me acabo de sentir inmensamente solo. Pero bueno, miren, entonces tenemos el primer caso, los pacientes sintomáticos o pacientes asintomáticos. El paciente asintomático, es decir, paciente que no tiene síntomas, pero que tuvo contacto estrecho con un caso confirmado de COVID-19 en los últimos 14 días, ese paciente es un paciente sospechoso. Así se llama, caso sospechoso de infección por coronavirus. ¿Sí? Entonces, ese caso sospechoso se le debe hacer la prueba para el coronavirus. La otra connotación que nos dicen las guías del consenso colombiano es que el caso probable. ¿Cuándo es un caso probable? Paciente que tiene una prueba rápida positiva, con un cuadro clínico sospechoso, paciente con una reacción en cadena polimerasa en tiempo real para SARS-CoV-2 positivo. Ese es un caso paciente probable de tener la enfermedad. Perdón, una reacción en cadena polimerasa no concluyente, ahí sí me equivoqué. Que tenga una prueba rápida positiva, pero que la prueba definitiva, que es la reacción en cadena polimerasa, no sea conclusiva, ese paciente se debe dejar como probable, pero si ese paciente tiene síntomas que indiquen que se va a complicar, debe recibir tratamiento, debe ser hospitalizado. Bueno, el otro caso es el caso definitivo, el caso confirmado de infección por SARS coronavirus,
ese caso es el paciente que ya tiene la prueba confirmatoria, que es la prueba de PCR, reacción en cadena polimerasa en tiempo real. Ese paciente ya se considera un caso confirmado. Fíjense que hoy en día, como ya tenemos estos casos terciarios, ya tenemos el virus circulando, estamos en lo que llama el gobierno la fase de mitigación, ya un paciente que tenga síntomas respiratorios, aquí en Sincelejo, que tenga tos, que tenga fiebre, y que haya tenido un contacto con una persona que tenga sospechosa de SARS coronavirus, que se le haya confirmado la enfermedad, a ese paciente se le debe hacer la prueba. Y ahora pues que nos lleguen las pruebas rápidas, pues a mayoría de esos pacientes sintomáticos respiratorios que lleven 5 o 8 días con síntomas que se están empeorando cada vez más, a ese paciente se le debe hacer la prueba. Entonces la recomendación es definir como un caso confirmado SARS coronavirus COVID-19 a una persona sintomática o con un cuadro clínico sospechoso con un resultado positivo en alguna de las pruebas moleculares o genómicas que detectan esta enfermedad. Hace poco atendí a una paciente que me consultó por un dolor faríngeo. Esa señora, 80 años, diabética, no hipertensa, tuvo, digamos, el contacto con una de sus familiares que vino del extranjero. Recientemente el familiar vino hace 20, 30 días de Estados Unidos y esa persona, pues, en el fondo siente el temor de tener la infección. Sin embargo, su familiar ya lleva 20 días acá en Colombia, no ha estado en contacto estrecho con ella porque ella tuvo la precaución de no tener contacto estrecho y tampoco ha tenido síntomas. Entonces, ese es un ejemplo de una persona que realmente puede tener otro tipo de faringitis. Ella realmente, yo lo que le encontré fue una faringitis, pero no constituye un caso sospechoso porque la familiar ya lleva más de 14 días de estar aquí en Colombia, no ha tenido síntomas y realmente el contacto ha sido mínimo con su mamá. Entonces, ese es un ejemplo de cómo una señora de edad puede tener una faringitis por otro virus, por otra causa, que realmente no amerita el estudio de estos casos sospechosos. Quería ponerle ese ejemplo porque hace poquito me sucedió ese caso y realmente, a pesar de que tenía la posibilidad de contacto con esa persona, y realmente era el temor que tenían ellos, los familiares, porque ella había venido del extranjero. Pero resulta que ella no ha tenido síntomas de la enfermedad, lleva 14 días, allá no la tuvo, acá tampoco la tuvo. Entonces, realmente, en este momento, pues sí hay alguna duda, realmente no, el hecho de que haya venido del extranjero ya le deja a uno como la duda, pero ella no ha tenido síntomas, no constituye realmente un caso sospechoso y lo que tenemos es una observación en casa para verificar la evolución de esa faringitis de esa paciente. Lógicamente, una paciente ya mayor que hay que tener mucho cuidado. ¿Cómo se clasifica la infección por COVID-19? Entonces, podemos tener una enfermedad no complicada que constituye la mayoría de los casos. El 80% de los pacientes no tienen complicaciones. Los pacientes tienen fiebre, tienen tos, pueden tener dolor faríngeo y en los ancianos ese dolor puede ser un poquito más prolongado. En los ancianos a veces se les da mucha malestar en el cuerpo, les da astenia, dinamia. Hay que tener cuidado que en ellos siempre cualquier infección viral puede ser fuerte, pero muchos pacientes, así como la señora esa de allá de Cartagena que salió y que evolucionó satisfactoriamente. Pero algunos pacientes pueden tener una neumonía que se considera leve, que es esa neumonía con una radiografía de tórax sin signos de gravedad, que está saturando al aire ambiente más de 93%. Un paciente que realmente no tiene criterio para hospitalización o puede tener criterio de hospitalización, pero que se comporta como un infiltrado unilateral. Un infiltrado unilateral, tiene una saturación bien. Ese paciente puede ameritar tratamiento, pero no amerita soporte ventilatorio. Pero es un paciente que hay que vigilarlo y que hay que darle tratamiento. También podemos tener el caso de una neumonía grave, es decir, un paciente que tenga infiltrados bilaterales, que tenga ya una alteración en la saturación de oxígeno menor del 90% al aire ambiente, o que ya su frecuencia respiratoria es mayor de 30 por minuto, que es uno de los criterios de sepsis. Ese paciente se considera como neumonía grave. Y el otro caso, más severo todavía que eso, es el síndrome de dificultad respiratoria. Un
paciente que ya tiene infiltrados bilaterales a nivel de una radiografía, o como hacían en la China, que hacían preferiblemente escanografía, porque a veces la radiografía no mostraba tanta sensibilidad como la escanografía, que tenga infiltrados bilaterales, que tenga dificultad respiratoria, que tenga una hipoxemia severa que no mejora con las medidas iniciales, a ese paciente se le considera tener un síndrome de dificultad respiratoria. Y se habla de síndrome de dificultad respiratoria aguda del adulto cuando ya existe una disminución severa de la oxigenación, que se puede clasificar en leve si la PAFI es menor de 300, que es la relación entre la presión arterial de oxígeno y la fracción inspirada de oxígeno, o moderado si esa relación es menor de 200, está entre 100 y 200, o es un síndrome de dificultad respiratoria severo grave cuando es menor de 100 esa relación. Y se habla de sepsis cuando tiene criterios de sepsis, de esófago, el criterio de esófago positivo, cuando es un paciente que muestra alteración de las pruebas hepáticas, alteración renal, alteración de múltiples órganos, se habla de sepsis. Cuando ya tiene hipotensión y no mejora con volumen, con resucitación con volumen y requiere vasopresores, entonces ya se habla de un shock séptico. Entonces tenemos 6 categorías: enfermedad no complicada, neumonía leve, neumonía grave, síndrome de dificultad respiratoria, síndrome de dificultad respiratoria aguda del adulto, sepsis y shock séptico. ¿Cuáles son los que hacen estos cuadros severos? Menos del 10% de los casos. Este es el algoritmo que nos recomienda la Asociación Colombiana de Infectología. Paciente que se le tenga síntomas, se le aplica el cuestionario, si tiene casos sospechosos, se le hace la prueba, y si es positivo, entonces se mira si tiene criterios de severidad. Ahora vamos a mirar los criterios de severidad. ¿Cuáles son esos criterios de severidad? Entonces, pacientes de edad avanzada, pacientes hipertensos, pacientes con enfermedad cardiovascular, pacientes diabéticos, pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pacientes con cáncer, o que los exámenes de laboratorio muestran un dímero D elevado, o una deshidrogenasa láctica elevada, o una proteína C reactiva muy alta. En esos casos se considera que ese paciente tiene riesgo de complicaciones y ese paciente debe recibir tratamiento y debe ser hospitalizado. También se habla de la ferritina. La ferritina parece que es un marcador que en algunos estudios ha mostrado, sugiere mayor severidad. En esos casos, el paciente debe recibir tratamiento para la enfermedad. Los exámenes que se hacen son esos que mencionamos. Se le hace cuadro hemático, glicemia, BUN, creatinina, se le hace deshidrogenasa láctica. El dímero D es un examen muy importante porque ha mostrado mucho en los estudios. Pasemos un poquito entonces al tratamiento. ¿Cuáles son las recomendaciones de la Asociación Colombiana de Infectología, del Consenso Colombiano de Infectología para el SARS-CoV-2? Pacientes que tengan necesidad de tratamiento deben recibir lopinavir, ritonavir, que es un medicamento que se utiliza para el VIH. Nosotros tenemos mucha experiencia usando, se llama Caletra, es muy conocido entre los médicos. Vienen tabletas de 200 miligramos de lopinavir y 50 miligramos de ritonavir, y se utilizan 2 tabletas cada 12 horas, o sea, 400 de lopinavir con 100 de ritonavir cada 12 horas. Se utiliza por 7 a 14 días, dependiendo de la severidad del caso. A ese paciente, además del lopinavir, ritonavir, debe agregársele o hidroxicloroquina o, si no, en su defecto, cloroquina. La dosis de hidroxicloroquina, que vienen tabletas de 200 y vienen tabletas de 400, es una dosis de carga de 400 miligramos 2 veces al día, o sea, 2 tabletas de 200 cada 12 horas el primer día. Y seguimos con una tableta de 200 cada 12 horas por 5 días. En algunos casos se puede extender el tratamiento hasta 10 días. La guía aquí recomiendan utilizar aquí por 5 días, pero en la mayoría de los estudios que yo he leído recomiendan por 10 días la hidroxicloroquina. Bueno, si no se consigue la hidroxicloroquina, también se puede utilizar la cloroquina, y la dosis de cloroquina son 500 miligramos cada 12 horas por 10 días, es decir, 2 tabletas de 250 de Aralen, que se conoce de nombre comercial la cloroquina, durante 10 días. Fíjense que ahí sí son claros en decir que son 10 días de tratamiento. Ese es el tratamiento que se recomienda hoy en día.
hay algunos otros estudios que han mostrado algunas otras evidencias que de pronto lo vamos a comentar, pero esto es lo que recomienda nuestra Asociación Colombiana de Expertos, nuestro Consenso Colombiano de Infectología. Y la otra opción que tenemos es los criterios para recibir ventilación mecánica. Una de las cosas que me llamó la atención, a diferencia del consenso español, que no doctor, se... ¿Aló? Sí, dígame. Sí, doctor. Disculpe, una Sí. pregunta. En pacientes con síndrome de dificultad respiratoria, para diferenciar si se inicia o no antibiótico, se puede usar procalcitonina. La guía no la recomienda, la procalcitonina no la hacemos en todas partes y precisamente la guía tiene una parte donde dice que no se recomienda realizar ni siquiera pues darle procalcitonina a estos pacientes. Realmente en este momento no hay ninguna evidencia científica y la procalcitonina no es un criterio en nuestro medio para iniciar tratamiento. Los criterios para iniciar tratamiento son los criterios de severidad, los criterios de factores de riesgo que tenga el paciente y los criterios ya para ventilación mecánica, que es lo que estábamos hablando ahora, son estos. Paciente con una disnea de moderada a grave, con signos de dificultad respiratoria moderada a grave, con utilización de músculos accesorios y que además tenga una frecuencia respiratoria por encima de 30 o tenga unos gases arteriales muestren una relación de presión arterial con FiO2, una PAFI, lo que llamamos PAFI por abreviatura, menor de 200, o que tenga acidemia con alteración del pH menor de 7,35 o que esté reteniendo CO2 con una presión arterial de CO2 mayor de 45. Esos son los criterios que recomienda la guía para decidir cuándo llevar a soporte respiratorio. Pero les estaba comentando que esta guía colombiana, a diferencia de la española, no recomiendan la utilización, aquí está en esta parte, no se recomienda el uso de ventilación mecánica no invasiva. Ahí veo una diferencia con la guía española, en donde ellos sí recomiendan, pero tienen un protocolo muy especial, porque como esa ventilación mecánica no invasiva puede generar muchos aerosoles y puede contaminar al médico, entonces tienen un protocolo muy especializado para utilizar esa ventilación mecánica no invasiva. Ahí en internet se consiguen las guías españolas y ahí aparecen todos los lineamientos, todas las formas como se debe hacer esa ventilación mecánica no invasiva. Entonces, lo que me llama la atención de esas diferencias de las dos guías es que la guía colombiana tiene unos criterios definidos cuándo intubar a un paciente, cuándo darle ventilación mecánica a un paciente, pero no recomienda la ventilación mecánica invasiva, no invasiva, por lo menos en este momento en que va el consenso. Bueno, ellos dan un alineamiento, pacientes que tengan complicaciones, a quién se le debe realizar esos exámenes, cuáles son la presencia de anormalidades que deben hacer sospechar alto riesgo, pacientes con los linfocitos muy bajos, con pacientes con leucopenia, pacientes con plaquetas por debajo de 150.000, ya lo habíamos comentado, pacientes que tengan alteración de la proteína C reactiva, transaminasas elevadas y el aumento de los niveles de dímero D, que es uno de los criterios que se ha probado. Los que utilizan los españoles también están utilizando los niveles de ferritina. Así, pacientes que tengan ferritina alta tienen más riesgo de tener complicaciones. Bueno, estos son los criterios para realizar radiografía, pues se debe hacer radiografía de tórax a todos los pacientes que tengan síntomas de dificultad respiratoria y en algunos casos se prefiere hacer la escanografía de tórax simple en los pacientes que tengan compromiso severo de enfermedad, que tengan una sospecha de neumonía y radiografía de tórax que deje dudas, una radiografía de tórax que deje dudas con alteraciones radiológicas inespecíficas. A ese paciente se le debe hacer un TAC de tórax simple, que es mucho más específico para mostrar estas lesiones de esta enfermedad. Finalmente, para terminar, quiero traerles aquí unas diapositivas sobre las publicaciones que se han hecho y cuáles fueron los factores de riesgo que más encontraron. Miren, por ejemplo, la hipertensión. Esta raya gris que ustedes ven aquí habla de los casos críticos, la raya anaranjada habla de los casos severos y la raya azul de los casos leves. En todos los grupos de riesgo, la hipertensión fue el factor de riesgo más frecuente, pero con creces en el grupo de casos críticos. Entonces,
La hipertensión constituye, lo que tal vez es porque la hipertensión es muy frecuente, la prevalencia de la hipertensión es muy alta, especialmente en este grupo de edad de los ancianos. Entonces tenemos también en los diabéticos, también hubo mayor severidad en los pacientes con enfermedad cardiovascular, pacientes con enfermedad pulmonar crónica, etcétera, ¿no? En esos casos, esos fueron los factores que más se encontraron en este tipo de patología. Y el pronóstico es bueno, realmente la mayoría, el 96% de los pacientes se recuperan, solamente fallece un 4% en este momento de lo que va de la pandemia. En algunos países como en Italia, pues la mortalidad es un poco mayor, ya lo hemos explicado, aquí vemos, miren ustedes que en el grupo de la China el promedio de edad fue de 50 años más o menos, por eso ellos tuvieron una mortalidad más baja, y en el grupo de Italia, que tiene un promedio de edad de 75 años, la mortalidad se acerca al 8%, en el grupo italiano, que creo es parecido al grupo español, porque ellos también tienen muchos pacientes ancianos en su casuística, aunque no hay en este momento muchas publicaciones del grupo español, porque están en una situación, digamos, difícil en este momento y han tenido, no sé, no he conocido muchas publicaciones de la epidemia en España, pero entiendo yo que se parece mucho al grupo italiano en ese sentido. Aquí ven ustedes dónde se puede atacar el virus. Si ustedes se dan cuenta, ¿cuál es la razón por la cual se utiliza el lopinavir? Por ejemplo, el lopinavir y ritonavir, este es un medicamento que inhibe es inhibidor de proteasa. Nosotros lo usamos en el paciente con VIH porque el virus utiliza la proteasa para su replicación, y aquí en este caso también tiene una proteasa este virus, y por eso al inhibir la proteasa del virus logra contenerse. Tiene efectos secundarios. El problema del lopinavir es que puede producir diarrea, puede producir náusea, puede producir vómito, pero usado por corto periodo de tiempo, de 8 o 10 días, realmente no tiene por qué no utilizarse. En este momento hay algunos estudios que dicen que no está muy indicado, que está indicado. Sin embargo, el consenso colombiano lo recomienda en combinación con la cloroquina. Y la razón de la cloroquina es que la cloroquina, miren ustedes cómo está aquí el virus uniéndose al receptor AC2. La cloroquina bloquea la unión del virus a ese receptor. Ese es el mecanismo por el cual la cloroquina y la hidroxicloroquina se utilizan en este tipo de virus. El remdesivir, que fue el que se utilizó en ese paciente que yo les comenté, el primer caso que se publicó de los Estados Unidos, es uno de los antivirales que más se usó en la pandemia en la epidemia del Medio Oriente. Y el remdesivir trabaja también a nivel del virus y también controla la enfermedad. También se ha utilizado la ribavirina en combinación con cloroquina y con lopinavir. También se ha utilizado el interferón, pero en estos momentos el grupo colombiano no recomienda este otro tipo de medicamentos, incluyendo los anticuerpos neutralizantes. Hay un medicamento que están usando mucho en España en esos casos severos, que es un neutralizante de anticuerpos, que parece que tiene algunos resultados, y lo otro que se están usando son la transfusión de plasma de pacientes que se han recuperado, ¿no? Esta es la hidroxicloroquina, miren el mecanismo de acción de la hidroxicloroquina. Este medicamento se ha usado hace mucho tiempo, se usó en la epidemia del SARS coronavirus 1, se usó en el MERS coronavirus, y realmente es una droga de utilización muy frecuente en pacientes con artritis reumatoidea, en pacientes con lupus. Es una droga que nosotros los internistas conocemos mucho, y realmente pues es una droga que ya se conoce, es una droga fácil de usar, no es tan costosa, aunque últimamente casi no se consigue porque todo el mundo quiere tomar hidroxicloroquina a la loca, y eso sí no debe ser, pues eso tiene sus especificaciones en qué momento debe usarse, como lo que hemos comentado en este momento. Y estas son las dosis que se están recomendando: 400 miligramos cada 12 horas el primer día, seguido de 200 miligramos cada 12 el día 14 y hasta por 14 días, dice aquí en esta literatura de este año. Estas son las diapositivas del doctor Joseph Miró. Les recomiendo, esta conferencia está en YouTube, lo pueden buscar como SARS coronavirus, Joseph María Miró, así se llama el doctor. Yo le tomé varias diapositivas de su conferencia porque me parecieron muy actualizadas. Otro medicamento que se propuso es el darunavir, pero el darunavir realmente
tiene una secuencia diferente, tiene unas proteasas diferentes al SARS coronavirus, y no, los estudios que se intentaron con darunavir no fueron exitosos, por eso sigue siendo el lopinavir la droga de elección. El remdesivir sí es un medicamento muy útil. El problema de remdesivir es que es costoso, no se consigue casi, y tal vez en este momento es la dificultad de conseguir el remdesivir. Tiene sus efectos secundarios, pero tiene la ventaja que se puede usar endovenoso. 200 miligramos endovenosos cada 12 horas durante 5 a 10 días. Esa es la ventaja que tiene el remdesivir, se consigue en ampollas. Los corticoides realmente, la mayoría de los estudios no recomiendan la utilización de corticoides en la mayoría de los casos. Sin embargo, en síndrome respiratorio de agudo severo, en ciertas condiciones, como broncoespasmo muy severo, pacientes con EPOC, en esas excepciones, los médicos están utilizando corticoides, pero en general no se ha demostrado un mayor beneficio con los corticoides. Este es el medicamento antagonista de interleuquina 6 que se está utilizando en pacientes graves. En España se está utilizando tocilizumab, es un anticuerpo monoclonal contra la interleuquina 6 que parece tener alguna utilidad en esos casos tan severos. Este es el protocolo: remdesivir, hidroxicloroquina, lopinavir, interferón. Ese protocolo que ellos proponen el doctor Miró. Este es el grupo del doctor de Barcelona. En Colombia nos quedamos con hidroxicloroquina más lopinavir. El interferón todavía no lo tenemos aprobado, y el remdesivir, como no se consigue, tampoco lo recomiendan en este momento. Finalmente salieron unos estudios del grupo de Marsella, lo que se llama el protocolo de Marsella, del doctor, doctor Didier Raoult. Este es el Gmail de él, el correo de él. Este doctor utilizó en un grupo de 80 pacientes, y creo que ya en este momento lleva más pacientes, acitromicina combinado con hidroxicloroquina, y logró reducir notoriamente. Miren ustedes, esta es la carga viral, esta es la cantidad de virus durante los primeros días. Mira, aquí está el día 0, este es el día 10, esto es la evolución natural de la carga viral en un paciente que no recibe tratamiento, y con el tratamiento que el doctor propone, miren cómo se reduce rápidamente hasta el día 5, ya desaparece la concentración. Entonces, él dice que acitromicina y hidroxicloroquina es un protocolo bastante barato, fácil de conseguir, de 2 drogas muy seguras, que da resultados muy rápidos y logra reducir la infectividad de los pacientes, porque le logra reducir la carga en los primeros días, y ese paciente a partir del día 6, del día 8, deja de ser contagioso, además de que realmente evolucionan muy bien y se recuperan más rápido. El protocolo de Marsella se llama acitromicina y hidroxicloroquina. La guía colombiana todavía no avala, ellos avalan la hidroxicloroquina, pero no consideran la acitromicina en este grupo. El argumento de la acitromicina es que además de que sirve para las infecciones bacterianas agregadas, se ha visto un efecto antiviral de estos macrólidos, como la claritromicina o la acitromicina. Entonces, resumiendo, en este momento las medidas de cuarentena son fundamentales por la alta peligrosidad que tiene el virus, por la alta contagiosidad, y porque tiene unos picos de mayor concentración de la infección. Entonces hay que seguir esas recomendaciones. Este es un coronavirus nuevo que ha mutado, que tiene una capacidad de infectividad muy alta, se calcula alrededor de 3, el SARS anterior era de 2, tiene una relación de efectividad de 2, este tiene 3, y es producto de una mutación. Es un virus que tiene una capacidad de mutación muy rápida. Se han calculado alrededor de 30 mutaciones dentro de la misma pandemia que llevamos actualmente. Hay tratamientos muy buenos como el remdesivir, la hidroxicloroquina, que prometen disminuir esa carga viral, pero definitivamente necesitamos hacer más estudios. Se está estudiando la vacuna y tenemos que seguir las recomendaciones que nos dan nuestros profesores. Muchas gracias. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Están por ahí? ¿Se salieron? Muchas gracias, doctor. ¿Se volvieron? Muy buena, Muchas gracias. Todo claro. Doctor, Un momento, que hay como una pregunta. Sí, doctor, el paciente que se le va a iniciar diga. hidroxicloroquina y el paciente, la valoración con cardiología de estos pacientes debe ser inmediata, o el intensivista o el médico internista debe tomar la decisión. Aquí está el cardiólogo, doctor Espinosa.
medicamento. Ah, bueno. Bueno, doctor Oliver, si quiere cedo el turno para que usted nos diga cómo usar la hidroxicloroquina y qué cuidados hay que tener con el QT en los pacientes con la hidroxicloroquina. Siga, doctor. Gracias, doctor Espinosa. La charla espectacular, de lo mejor que he oído y he estado revisando todos estos días. Muy agradable y muy práctica. No, mire, con respecto al uso de la hidroxicloroquina, pues siempre hay el riesgo de los pacientes que tienen QT prolongado adquirido, o sea, que tengan otros medicamentos que le puedan prolongar el QT, porque eso predispone a arritmias. La idea es que todos los pacientes a los que se le va a iniciar hidroxicloroquina o cloroquina, lo ideal es hacerle un electrocardiograma de base y medirle el QT. Es probable que haya que usar acitromicina y cuando la usemos, eso aumenta un poquito el riesgo de prolongación del QT, pero el único medicamento así probado que sirve para bloquear un poquito la prolongación del QT son los beta bloqueadores. Entonces uno podría inferir el uso del beta bloqueador asociado si va a usar los dos medicamentos. Los pacientes del coronavirus, del COVID-19, yo creo que hay que hacer énfasis, su problema es esencialmente pulmonar. A ese es al que nos tenemos que enfocar en todas las medidas, y la hidroxicloroquina y la citromicina son drogas de bastante frecuente uso y con poca morbilidad. Yo creo que es muy poco frecuente, pero sí los pacientes que tienen factores de riesgo, como tener el QT prolongado, que es fácil de medir en un electrocardiograma, en todos los pacientes que le vamos a comenzar el tratamiento. Correcto. Ok, muchas gracias, doctor. Excelente conferencia. A propósito de la neumonía, así como en el caso que se presentó, que ellos le pusieron vancomicina y le pusieron cefepime, lo que recomiendan las guías colombianas es el manejo convencional de la neumonía, o sea, un beta-lactámico asociado con un macrólido, ¿cierto? Además de los antivirales, del lopinavir, ritonavir y de la hidroxicloroquina. Ellos recomiendan seguir las guías nacionales de manejo de las neumonías en nuestro medio. Una pregunta del manejo de flujo de pacientes. Sí. Sí, doctor, le estoy oyendo. Dígame. O sea, la realidad es, por ejemplo, asumamos que estamos en un medio hospitalario y tenemos un paciente de probabilidad de COVID, o sea, que tenga una relación, que haya tenido contacto con una persona que está, y uno quiere hacerle el examen. ¿Cuál es el procedimiento? ¿A quién se dirige? ¿Quién decide si se le hace o no se le hace el examen? ¿Es un médico? ¿Es el internista? ¿Quién decide si ese examen se hace o no se hace? Correcto. Supongamos que estamos en San Jerónimo, Antioquia. Vamos a suponer, allá está la doctora Virginia Espinosa, que veo por ahí que se acaba de meter en el chat este. Por cierto, que llegó un poquito tarde, doctora Virginia, bienvenida. Supongamos que estamos en San Jerónimo, donde queda 1 hora de Medellín, donde ya tenemos muchos casos confirmados, y llega un paciente que tiene un contacto cercano con un paciente diagnosticado. Ese paciente presenta fiebre, tos, síntomas respiratorios. Ese paciente, hoy en día, con nuestros criterios de mitigación, el médico ordena la prueba. Se solicita reacción en cadena de polimerasa en tiempo real para SARS-CoV-2. Esa es la prueba. Actualmente estamos esperando las pruebas rápidas. Esa es la otra opción. Si ya tienen en nuestro medio, creo que en San Jerónimo todavía no ha llegado ni la una ni la otra, se solicita en San Jerónimo y probablemente ese paciente de San Jerónimo tendrán que remitirlo a Santa Fe, Antioquia o a Medellín para hacerle ese examen. En el caso de Sincelejo, por ejemplo, ya tenemos la facilidad de mandarlo a Montería, de Cartagena, que tenemos unos laboratorios más cercanos para hacer la prueba confirmatoria, o en su defecto, cuando ya lleguen las pruebas rápidas, realizar una prueba rápida. Pero es el médico el que da la orden, el que ordena el examen cuando se define caso sospechoso o un caso probable. No habíamos podido lograr. Gabriel. Sí, dígame, doctor. Te habla Alfonso Palmieri, ¿cómo estás? Hola, Foncho, ¿qué ha habido, hombre? Qué bueno escucharte por aquí. Junto con Adriana, que llegué un poco tarde también. Ajá, cuéntanos. Bueno, mira, ¿cómo va el eso? paciente que llega a las urgencias, quien no recibe... ¿Aló? ¿Me escuchas? Sí, estamos escuchando bien, yo te escucho perfecto. Ok. El paciente que llega a las urgencias, el que lo recibe, va a estar el médico general, el interno o el
o el internista en el caso de que así sea. Ese paciente que llega a la urgencias, el primer contacto que va a estar con él, ¿cuál va a ser su medida de protección? Excelente pregunta. Eso está claramente establecido en la teoría, ¿cierto? Por ejemplo, el caso que comentamos del primer caso publicado de los Estados Unidos. ¿Qué hicieron con ese paciente? Ese paciente, cuando llegó con síntomas respiratorios, lo pasaron a una habitación aparte donde no contagiara a nadie más, porque el paciente ya dijo que tenía síntomas respiratorios y que venía de la China. En este momento que llegue un paciente con síntomas respiratorios que considere que tiene riesgo de tener esta infección, ese paciente debe ser inmediatamente pasado a una sala en donde no tenga contacto más de 2 metros con otros pacientes de tipo respiratorio, para poder definir si es sospechoso, si no es sospechoso. Cuando ya se defina, definitivamente debe ser aislado en una sala aparte, que es lo que recomiendan las guías, en un cuarto solo, con baño incluido, y en donde se tomen todas las medidas, incluyendo la utilización pues, de guantes, de tapabocas, especialmente los tapabocas de N95. Sin embargo, esos tapabocas hoy en día, como se están escaseando tanto, solamente se están recomendando para cuando se vaya a generar aerosoles, pero realmente en nuestro medio, yo diría que aquí en Sincelejo, en Corozal, en un paciente sospechoso debemos usar el tapaboca especial para estos casos, además de las gafas especiales para cubrirnos las aplicaduras en los ojos, utilizar guantes con una bata especializada. Ese paciente debe ser inmediatamente aislado. Eso es lo que se debe hacer y eso es lo que realmente todas las urgencias, por ejemplo, yo conozco la de Corozal y Sincelejo, en este momento están pendientes de esa parte. Apenas llega un caso sospechoso, lo manejan en un cuarto aparte de los otros pacientes. Sin embargo, eso es en la teoría, en la práctica a veces se suceden las cosas, pero lo correcto es aislar a ese paciente que se sospecha de esa infección, doctor Palmieri. Doctor Espinosa, ¿y qué se debe hacer con el médico? O sea, ¿cuál es el médico? ¿Cómo debe estar preparado ese que es el triage para decidir? Eso es quizás lo que está preguntando el doctor Palmieri. Sí, señor, porque el gran problema que tenemos es que el primer traslado del proceso infeccioso va a estar dado es al médico. Correcto, sí. En este momento, dentro de las instituciones hospitalarias, se recomienda a todos los médicos utilizar tapabocas. Es lo único que en este momento se está instalando. Todos los médicos están con tapabocas. Pero la recomendación de los lineamientos del Ministerio de Salud es que cuando exista un caso sospechoso, es decir, en lo posible hay que tratar de manejarlo ambulatoriamente, es decir, que sea a través de las medidas de teléfono, a través del teléfono, de las medidas que se están implementando para que el paciente refiera sus síntomas, y si ese paciente viene remitido o ya viene, se sabe que viene con las posibilidades de infección, el médico debe colocarse sus elementos de protección personal, es decir, la bata, los guantes y tapaboca especial y las gafas de protección de los ojos. El gorro todavía lo tienen, la guía del consenso no lo considera como obligatorio. El que quiera usar gorro puede usar gorro, pero el gorro no lo considera obligatorio. Lo que sí considera obligatorio son las gafas, el tapaboca, los guantes y la bata con manga larga, ¿no? Eso es la medida como el médico debe evaluar a ese paciente. Profe, sí, buenas a todos, buenas tardes. Buenas tardes. Soy la jefe de enfermería. Sí, estamos escuchando bien. Para el asunto, la pregunta del profesor Palmieri, la Organización Mundial de la Salud y la OMS dieron unas recomendaciones al respecto que ya las voy a precisar. El documento se llama Recomendaciones para el uso de protección personal según nivel de atención. Ahí pues nos clasifican cuáles son los elementos a utilizar para triaje, para la toma de muestra, ante casos sospechosos o confirmados de COVID, y
Sí, hay como 4 Siga, clasificaciones. jefe, estamos escuchando. Entonces, en el triaje recomiendan que se haga higiene de manos y uso de mascarilla médica, la convencional. Para la toma de muestra, para el diagnóstico por laboratorio, pero de la larga y la otra, pero frititica, sí, con tomate, ¿no? Perdón, baje la voz que no dejan terminar. Siga, jefe, siga. bueno, para la toma de muestra por personal de laboratorio recomiendan higiene de manos, el uso de batas, el respirador N95 o FFP2, las gafas de protección ocular o protector facial y guantes. Para casos sospechosos o confirmados de COVID que requiera admisión en establecimiento de salud, dice aquí sin PGA, se requiere higiene de manos, batas, mascarilla médica convencional, gafas de protección ocular o protección facial y guantes. Y para casos sospechosos o confirmados de COVID que requiere admisión en el establecimiento y PGA, se requiere higiene de manos, uso de batas, el respirador N95 o FFP2, las gafas de protección ocular o protección facial y el uso de guantes. Este documento no es tan extenso, pero sí precisa cuáles son los tipos de elementos de protección personal que recomienda la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud para usar frente a la atención de esos pacientes en los diferentes servicios del área hospitalaria. Correcto. Yo diría que Hay entonces los guantes, el tapaboca. ¿Cómo? Sí, doctora. Una pregunta, que me están comentando que hay una pregunta en el chat porque hay una persona que no tiene acceso al micrófono. No sé si algún gusto de leernos las que yo no... Están consultando. Sí, léala, claro que sí. Aquí ya me trajeron el almuerzo a mí, así que no hay problema, léala, tranquila. Doctora. ¿Qué será, Mote Guandú? Doctora Ana Milena, escuchamos. Bueno, yo quería comentar algo de lo que decía la compañera. Está claro las medidas de protección personal. Lo que yo creo para efectos prácticos es que a partir de esta fase de mitigación, todos los médicos de urgencia la bata especial de manga larga. Es decir, no solamente el uniforme de médico, sino la bata especial para cuando se vaya a atender un paciente respiratorio, y esa bata me parece a mí que debe, para ahorrar batas, porque no tenemos tantas batas, y el caso no es confirmado, sino un caso sospechoso, debe estar en un sitio que se pueda implementar para varios pacientes. Podría ser, esa es una manera para no tener que tener por cada paciente que tenga gripa, entonces usar una bata, sino se pone uno su bata, los guantes, el tapaboca no hay problema, porque eso sí, definitivamente, pues el médico puede seguir usando su tapaboca durante varias horas. Los guantes sí, no, hay disponibilidad de guantes permanentes, lo que no hay es mucha bata, entonces yo consideraría que la bata debe permanecer en urgencia en ese sitio especial para atender ese tipo de pacientes. Todas las urgencias deben tener ese sitio y debe tener la bata, que es lo único que nos hace falta. Bueno, y las gafas protectoras de protección ocular, que también a veces son difíciles de conseguir. ¿Qué opinas? Doctor, yo puedo dar una opinión. Sí, diga. Hola. Para leer la pregunta adelante. que está en el chat. La pregunta dice, Bueno, ¿cómo hacemos? La pregunta dice, ¿cómo hacemos a los pacientes ancianos que tienen fármacos agonistas colinérgicos? O sea, para Alzheimer, miastenia, glaucoma, entre otros. En el caso de que se use hidroxicloroquina o cloroquina, esto lo que hacen es antagonizar dichos fármacos. ¿Qué se haría en estos casos? Qué pena, antes de responder esa pregunta, yo quería complementar la pregunta anterior del equipo de protección personal. Sí, diga.
O sea, pues basándonos como en la guía del Ministerio de Salud, sí, todo médico que atienda a los pacientes desde el triaje a unos pacientes respiratorios, se debe usar todo el equipo de protección, gafas, tapabocas, batas, mangas largas, el gorro opcional. Pero entonces, por lo menos lo que estamos implementando acá, porque obviamente todos los hospitales, sobre todo los de menores niveles, no tenemos muchas batas para usar por cada paciente, es que una vez atendamos los pacientes, descontaminar los implementos que utilizamos. Entonces, siempre mantener alcohol en el consultorio de triaje o en el área de hospitalización donde vayamos a atender los pacientes. Y una vez nos retiramos la bata, descontaminamos la parte externa, y ya podemos atender el siguiente paciente con la bata descontaminada. Entonces esa puede ser una opción para aquellas personas que no puedan cambiarse la bata cada que atiendan un paciente. Eso es lo que nosotros estamos implementando acá y que también lo recomiendan en la guía del Ministerio, descontaminación de todos los elementos, incluyendo gafas, ¿Pero pues, usted está el hablando de fonendo. Cocorote o de la vivienda? ¿Ah? ¿Usted no está hablando desde Cocorote o de la vivienda o está en San Jerónimo? ¿Dónde está usted? En San Jerónimo, Antioquia. Ah, bueno. En San Jerónimo, Antioquia. En el hospital de San Luis Beltrán de San Jerónimo estamos haciendo eso. Se descontamina la bata con alcohol. Exactamente, se descontamina la bata con alcohol. ¿Debe permanecer en alcohol, con el alcohol antes de seguir a ver el otro paciente? No, simplemente por lo menos en esos atomizadores pues simplemente con spray se le echa toda la bata en la parte externa que tuvo contacto con el paciente y ya. Esa es como la descontaminación rápida. Obviamente al finalizar la jornada debe ser lavada, descontaminada pues con todo el proceso y ya el médico que recibe el turno debe utilizar otra bata, eso sí. Correcto. Bueno, muchas gracias. Sí, ahora sí, la otra pregunta, voy a repetir la pregunta de los anticolinérgicos, de los pacientes con Parkinson. La pregunta dice, ¿cómo hacemos a los pacientes ancianos que tengan fármacos agonistas colinérgicos? En Alzheimer, miastenia, glaucoma, entre otros. En el caso de que se use hidroxicloroquina o cloroquina, que esto lo que hacen es antagonizar dichos fármacos. ¿Qué se haría en estos casos? Buena pregunta. No, sí, correcto. No tengo mucha experiencia, pero el sentido común me dice que si esos fármacos antagonizan los anticolinérgicos, podría recomendarse utilizar unas dosis más bajas. La dosis que se recomienda es 400 miligramos cada 12 horas de hidroxicloroquina inicialmente, seguidos de 200 miligramos cada 12 horas por 8 a 10 días. Yo consideraría que en esos pacientes habrá que usar una dosis más baja en los pacientes que están, digamos, en una fase no tan severa, pues, donde todavía clínicamente podemos evitar que progrese a una fase más severa. Lógicamente, en un paciente que ya requiera ventilación, eso pues no habría problema, habría que suspender los anticolinérgicos porque el paciente sedado no va a tener problema en ese sentido, ¿no? Pero estamos hablando en el contexto de un paciente que se le va a indicar el tratamiento para evitar que progrese a una fase más avanzada de su enfermedad, ¿cierto? Entonces, la opción sería bajar la dosis de los medicamentos. En el caso de la cloroquina, tendríamos que usar 250 miligramos cada 12 horas en vez de usar 500 cada 12 horas. Propongo yo, no es algo que esté estipulado así, pero se me ocurre en este momento, dado que la pregunta me parece interesante porque nos está enseñando que hay ciertos fármacos que pueden tener efectos, digamos, secundarios o efectos, ¿cómo se llama eso? Efectos, bueno, alguien que me ayude con el término. Secundario. Tener interacciones con otros medicamentos. Sí, señores, están ahí. Yo pensé que estaban almorzando y me habían dejado solo a mí. Bueno, otra pregunta. Doctor Espinosa. Sí, siga. Siga, doctor Palmieri, o doctor que quiere hacer la pregunta. Aproveche que el doctor Palmieri se cayó. Doctor Espinosa, ¿cómo está? De la Mojana, ¿cómo pasa? De la Mojana, bueno, la pregunta de la Mojana primero, a ver, siga, Mojana. Doctor Espinosa,
¿hay algún día específico para toma de muestra? Es decir, a partir de un paciente sospechoso con el inicio de síntomas, ¿hay algún día estipulado para la toma de muestra o cualquier día que llegue el paciente se toma la muestra? Bueno, interesante pregunta porque hemos tenido dificultades en la toma de la muestra, primero porque las bacteriólogas también estaban exigiendo sus elementos de protección personal, segundo también por la falta de experiencia y el temor que existe, pero en los casos en que se ordene la toma de muestra, debe hacerse inmediatamente que se ordene. Lógicamente que el grupo de bacteriologías sabrá y tendrá claro las condiciones que se necesitan para el traslado de esa muestra. Por ejemplo, si el paciente llega a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana y a esa hora no se puede trasladar la muestra o hay dificultades, es probable que esa toma de muestra sea más efectiva hacerla el día siguiente en la mañana. Por decir un ejemplo, pero en general, en el momento en que se ordena, en ese momento se debe tomar la muestra siempre y cuando se vaya a procesar en el sitio donde se está tomando la muestra o exista la facilidad para su transporte o para su preservación. Esa es realmente lo que me parece a mí en este caso. Sí, señor, muchas gracias. Doctor, otra pregunta. En el caso tal de la recomendación para ver que la guía SIN dice que no lo recomienda, en los hospitales de primer nivel, cuando nos llega un paciente en inminencia de falla ventilatoria, ¿podemos o no ofrecer intubación rápida, aun sabiendo que acá no tenemos ventiladores? Mientras tengan los elementos de protección personal, en los cuales incluye la mascarilla especial, las gafas protectoras de los ojos, bueno, los guantes, la bata. Si el médico tiene los elementos de protección personal, pues se puede proceder a hacer una secuencia de intubación rápida como se hace con los demás pacientes, como se hace con todos los pacientes. Pero si no existen los elementos de protección personal, el médico no estaría obligado a someterse a ese riesgo de contagiarse, ¿sí me explico? Ya es una decisión muy ética del médico, pero el médico tiene que tener todos los elementos de protección personal para hacer una secuencia de intubación, porque en la intubación se genera mucho aerosol, se generan muchas secreciones, y en ese momento la posibilidad de contagio es mayor. Por eso el médico debe tener todos los elementos adecuados. Esa sería la condición, porque después que se intuba el paciente con un ambú, el paciente se puede trasladar a un sitio donde haya ventilador. Ok, muchas gracias, doctor. Una última pregunta, doctor. ¿En qué momento se refiere un paciente de primer nivel a segundo nivel? O sea, porque en las IPS de estos primeros lejanos de Sincelejo han adoptado zonas como de aislamiento, pero no cumplen los requisitos mínimos, ¿ya? Entonces, lo que se está optando es esos pacientes, mientras no tengan síntomas, tenerlos en su domicilio. Pero ahora, un paciente que toque tenerlo en observación con aislamiento, ¿en qué momento decidir si ese paciente se refiere a un segundo nivel o se queda así con las medidas precarias que se tienen acá de aislamiento? Bueno, vamos a recordar la clasificación de severidad, ¿cierto? Realmente, si tenemos un paciente que tiene unos síntomas moderados, porque usted me está planteando, no es el caso del paciente con síntomas leves que debe estar en su casa, ¿cierto? ¿Sí? ¿Correcto la pregunta? Sí. ¿Aló? ¿Aló? Tenemos un paciente que tiene... aquí estamos, doctor. Un paciente que tiene una neumonía leve, ¿cierto? ¿Están viendo la diapositiva? Sí. Un paciente con una neumonía leve. Sí. Sí, o sea, un paciente que me diga por lo menos con una neumonía que lo clasifique como neumonía leve, ¿ya? Pero que tiene signos, está saturando 93%, correcto, está saturando 93% con el aire ambiente, el paciente está tosiendo, el paciente está con fiebre, se siente mal, pero el paciente no tiene criterios de gravedad, ¿cierto? No tiene criterios para remitir en ese momento. Ese es el caso que usted me está planteando. Porque exacto. El paciente que tiene una neumonía grave debe remitirse de primer nivel. Pero el paciente con una neumonía leve, que pronto estamos en un proceso en donde necesitamos ahorrar camas y todas estas cosas,
y que está en San Marcos, Sí. pongamos el caso de San Marcos, o el caso de el Hospital Santa Catalina de Siena de Sucre, ¿cierto? Pongamos esos dos Exacto. escenarios. Un paciente le podemos colocar, tenemos la ceftriaxona, tenemos la claritromicina, ¿sí? Le podemos poner su tratamiento para la neumonía y además tenemos la posibilidad de conseguirle cloroquina o lopinavir. Ese paciente se podría quedar en Sucre o en San Marcos. Pero si Listo, no hay muchas cloroquina gracias. en San Marcos o en Sucre y no No hay la hay. lopinavir, realmente en ese caso habría una razón para remitirlo, que es la ausencia de medicamentos indicados para estos casos. Un paciente con una neumonía leve ya debe recibir tratamiento antiviral, ¿no? Aparte de sus antibióticos comunes. De amplio efecto. Ok. Sí, hombre, Listo, dejen doctor, hablar muchas al doctor gracias. Palmieri, que no ha podido preguntar lo que quiere preguntar. No me han dejado. Gabriel, Doctor Alfonso, dígame. Para hacer énfasis, uno de los primeros contaminados o infectados que vamos a encontrar aquí, si no nos ponemos conscientes de la situación, vamos a ser los médicos. Óiganme bien. En lo posible, las normas nos dicen que debemos estar como mínimo a 1 metro de distancia del paciente. Problema es que el paciente que nos llega no sabemos si tiene o no tiene coronavirus. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, no entremos en pánico, pero tampoco nos pongamos muy folclóricos. Porque en la estadística que tenemos en la China, hubo el 10% de los que atendieron murieron y son médicos. En Italia va lo mismo. Entonces, que no caigamos, si ya tenemos esa experiencia, que no caigamos en lo mismo, que estemos a 1 metro de distancia. Si tenemos la sospecha, porque desafortunadamente al inicio no sabemos si eso no es, hagamos la práctica como hicimos cuando el paciente en su inicio lo manejábamos como HIV en cirugía. O sea, todos, para ahora mismo, todos van a tener el virus coronavirus. Por favor, no que entremos en pánico, pero tampoco que quedemos a manera de jolgorio de que es una simple gripa y se acabó. Puede ser un proceso leve, pero es un coronavirus que para ese paciente puede ser leve, pero para mí que estoy al frente, que recibo la descarga directa, puede ser grave. Lo segundo, los implementos que utilicen en las salas de urgencia, por favor, cuando lleguen a sus casas, déjenla afuera. Cambien todos los días de bata y le hacen la desinfección correspondiente. El virus demora vivo en la bata de 5 a 8 horas, para que tengan en cuenta. Correcto. Aló. Buenas tardes. Además, le agregaría que realmente lo que en este momento el pico de la epidemia en nuestro país es cuando va a aumentar en estos 15 días que vienen. Entonces, cuando más cuidado tenemos que tener, que no le pase como a la América de Cali, que siempre en los últimos minutos es que le hacen el gol. Entonces, ahora es cuando tenemos que poner en práctica más esas medidas que hemos estado practicando todos estos días en que no ha habido tantos casos. Sí, adelante. ¿Quién iba a hacer la pregunta? Buenas tardes. Carmen Cecilia Alvis. ¿Cómo está, doctor Gabriel Espinosa? Bienvenida. Excelente presentación. Amén, igualmente a su familia y a usted, aunque llegué un poco tarde, no tan tarde, por problemas técnicos. En realidad todos estos conocimientos van encadenados con otra capacitación que nosotros estamos recibiendo como profesionales de la salud. Quiero sugerirle muy respetuosamente al programa de medicina de mi universidad
que coordinadamente se establezcan estas capacitaciones con todos los médicos y enfermeras que están en la parte asistencial. He tenido oportunidad de hablar con algunos y están muy temerosos porque al respecto no han recibido capacitación, y al fin y al cabo ellos son los que van a recibir a los pacientes que llegan a esos servicios. Entonces, no sé si a través de las plataformas por docencia-servicio se podrían coordinar estas capacitaciones. Eso por un lado. Por el otro, también quiero compartirles unos lineamientos para la atención de la embarazada y del recién nacido y de la población pediátrica, que ya el Ministerio de Salud ha publicado y están disponibles para que también la tengamos de la mano, porque nos estamos enfocando básicamente en la población adulta, pero no olvidemos que toda la población y el ritmo de la vida sigue, y también tenemos embarazadas y niños. Entonces, muchas gracias y espero pues que tengamos en cuenta estas sugerencias, porque desde la asistencia se espera que la academia sea la que en realidad lleve el conocimiento. Gracias, doña Ceci. Sí, muy Bueno, importante usted dirá. ese aporte. Que muy importante ese aporte que acaban de dar, porque nosotros vamos a tener a partir de la fecha cada semana una capacitación como esta virtual. O sea, el próximo lunes se va a tener una con enfoque en salud pública. Se tiene planeado también hacer la del enfoque pediátrico, y también la de las, ya se había hablado también de esa parte de las maternas. Entonces, nosotros como universidad, pues, queremos también aportar, desde esa parte también nos puede aportar muchísimo, pues, enfermería, y vamos a estar haciendo también acciones en conjunta. Y este es como el primer ejercicio, del cual estoy muy agradecida que el doctor nos haya compartido muchísimo. Y así vamos a estar compartiendo cada semana, pues, un tema pero iniciamos hoy. Gabriel. ¿Alguna pregunta final? Gabriel, no es una pregunta, es cómo hago para que me hagas el favor y me facilites las diapositivas, que yo llegué tarde los años de la conferencia. ¿Cómo hacemos? Bueno, la doctora Valeria, nuestra enlazadora, nuestra factor de unión, doctora nuestra de internet, a quien quiero que le brindemos un aplauso, porque ella fue la que nos ayudó a hacer esta charla posible. Yo le voy a hacer llegar la diapositiva, y ella, por su facilidad de transmisión y de contacto con ustedes, pues se la transmitirá. Mucho gusto, claro que sí. Okay, gracias. Bueno, extenderle los agradecimientos al doctor Gabriel y al tenga la programa de precaución de enviar medicina el correo electrónico, ¿no? A enviársela por correo o por la nube, bueno, esas cuestiones que ustedes saben más que yo de eso. Sí, ¿quién tiene otra pregunta? Precisamente con esta coyuntura se nos han abierto otras posibilidades de comunicación. Entonces quiero agradecer al doctor Gabriel y al programa de enfermería que usemos estas plataformas y que también vayamos haciendo uso de estas buenas tecnologías para el conocimiento. Bueno, Gabriel. Gabriel. Sí. Gabriel, habla con el doctor Alvis. Hola, doctor Carlos, qué bueno escucharlo, qué alegría. Cuéntenos, me escuché tu charla extraordinaria. Gracias. Quería preguntarte una cosa muy puntual en relación con el interferón beta. Y en los pocos estudios, en los ensayos que se han hecho, en los poquitos que se han hecho en relación con esta patología del COVID-16, ¿qué tanta evidencia tiene el interferón asociado al caleta? ¿Qué tanta evidencia tiene en cuanto a la mejoría sintomática del paciente cuando ya está en fase de compromiso respiratorio de la asociación de interferón beta con el caleta asociados? No, la palabra es interferencia. ¿Qué tanta interferencia tiene? No. ¿Qué tanta evidencia tienen los poquitos ensayos clínicos? ¿Qué tanta evidencia tienen los poquitos ensayos clínicos que se han podido hacer en esta pandemia
en relación con la interacción del interferón beta asociado a caletra. Correcto. Carlos, lo que he estado leyendo es que en la epidemia que hubo en el Medio Oriente, el MERS coronavirus, la epidemia del Medio Oriente, utilizaron esa combinación. Utilizaron lopinavir, ritonavir más interferón beta. Esa fue la combinación en ese momento. Todavía no tenía mucha experiencia con la hidroxicloroquina, aunque creo que en el SARS coronavirus sí usaron hidroxicloroquina. El MERS coronavirus, ese virus tiene una particularidad que afecta mucho más el sistema renal, hubo más compromiso renal. Tal vez esa es la razón por la cual el interferón ahí tiene más indicaciones, porque el interferón no tendría tanto inconveniente en ese sentido. Pero realmente, actualmente la guía colombiana no recomienda el interferón porque falta suficiente evidencia para hacerlo, pero en la epidemia del MERS coronavirus el interferón lo utilizaron mucho, Carlos. Eso es lo que he leído en estos días sobre eso. Ok, gracias, Gabriel. Doctora Espinosa, ¿cómo está? Yo quería hacerte una pregunta. Doctora Espinosa, ¿cómo está? Le habla Jaider Hernández, ¿cómo está? ¿Cómo ha pasado? Lo felicito por su... Hola, mi doctor, ¿cómo le va? Sí, doctor, ¿cómo le va? Bien, gracias. ¿Cómo le va? Bien, muy bien, gracias. Aunque la CIM no lo considere, pues, ¿qué piensa usted al respecto del uso del tapabocas de personas sanas y personas asintomáticas sin aparente infección? Bueno, ¿deberían las personas sanas y asintomáticas usar el tapabocas? Sí, yo pienso que actualmente la Organización Mundial de la Salud no lo recomienda porque no considera que haya evidencia científica de que funciona. Sin embargo, hoy precisamente, revisando el tema, en Irán, en esos países por allá, en Irán, no sé qué otro país fue obligatorio, es obligatorio salir con tapaboca a la calle. O sea, hay algunos estudios que dicen que la persona no se contagia, no es que se le evite el contagio a la persona, pero sí evita que esa persona que pudiera estar asintomática, en una fase asintomática, pueda contagiar a otro. Entonces, según esa evidencia, en algunos países es obligatorio el uso de tapabocas en la calle. En Colombia todavía no, la Organización Mundial de la Salud no lo recomienda como obligatorio, pero hay algunas personas que consideran que puede evitar no que la persona se contagie, pero sí que esa persona pueda contagiar a otro porque está en una fase presintomática de la enfermedad. Ok, doctor. Muy bien, muchas gracias. Doctor Alvis. Doctor, tengo una pregunta. Dime, Gabriel. Una pregunta. ¿Usted qué opina? ¿Cómo debemos psicológicamente manejar esta pandemia nosotros los médicos? ¿Qué debemos recomendarle a nuestros pacientes, a la comunidad? Porque realmente hay mucho temor, mucho pánico con esta enfermedad. ¿Qué nos recomienda usted? ¿Cómo debemos enfocar desde el punto de vista psicológico esta pandemia? Gabriel, yo pienso que es muy obvio que entre más incertidumbre se plantee frente a la patología que genera esta pandemia, pues obviamente vamos a tener mayores trastornos de ansiedad, mayores procesos depresivos, mayores sensaciones de desesperanza y por lo tanto un sistema inmune más deprimido. Entonces, la idea no es crear tanta desesperanza, tanto catastrofismo. Yo creo que es decirle a la gente que se cuide, que sigan las normatividades que se están trazando, pero sin tanto pensamiento catastrófico alrededor de esas ideas. Es una manera de ayudar de una forma sencilla. Ya salió el primer estudio de los pacientes que salieron adelante de la infección por el COVID-16 en China y empiezan a tener problemas de estrés agudo, trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de ansiedad anticipatoria y depresión mayor. Entonces, lo que se viene posteriormente, otro problema en el plano de la salud mental. Correcto. Sí, señor. De acuerdo. Entonces hay que hacer ejercicio, ser optimista, cuidarse, pero ser optimista y hacer mucho ejercicio mucho ejercicio, Gabriel, música. Y mucha fruta y verdura. Y música. Y musicoterapia. Bueno, ok. ¿Alguna pregunta? Doctora Dariela Espinosa, la biología, ¿qué dice en esta pandemia? Se salió Dariela. Virginia, ¿Dariela está presente o se salió?
¿Alguna pregunta final? Doctor, sí, yo tengo una pregunta. Usted mencionó y aclaró puntualmente. Hable un poquito más fuerte, que no le escucho bien. Que usted mencionó Acerque un durante la poquito más el charla. micrófono, doctor. Usted mencionó durante la charla que los pacientes actuales ya superan el 10% de casos nuevos sin una relación epidemiológica clara. Lo que en temas de epidemiología eso se traduce en que hay una circulación comunitaria del virus. Correcto. Lo que es que el riesgo de que cualquier persona de esa comunidad padezca la infección sin un nexo epidemiológico es mucho más alto ahora. Y eso es válido en Colombia. Sin embargo, en el Ministerio de Salud no ha establecido cuáles son esos parámetros en las diferentes ciudades o regiones. Y teniendo en cuenta esa nueva etapa de mitigación que ellos mencionan, sería válido que cualquier paciente que llegue con síntomas respiratorios al servicio de urgencia se le tendría que realizar la prueba para este nuevo virus. Pero mi pregunta es si eso es válido en todo Colombia o es válido solamente en las regiones donde se han demostrado la mayoría de los casos, porque por ejemplo en Sincelejo, con un solo caso que tiene un nexo epidemiológico demostrado, sería también coherente realizarle estas pruebas a todos los pacientes. Ya le descubrí la voz, doctor Pérez. Sí, doctor. Excelente pregunta. Bueno, casualmente esa es la pregunta que yo me he estado haciendo. O sea, se ha declarado mitigación por los casos en Bogotá, por los casos en Medellín, por los casos en Cali. Pero realmente en Sincelejo no estamos en fase de mitigación. Yo en eso estoy de acuerdo con usted. Esos lineamientos generales de hacerle prueba a todo el que tenga síntomas respiratorios, habría que analizarlo y habría que ver la disponibilidad de pruebas rápidas, en qué momento las tenemos, si no las tenemos, y en ese sentido tener cuidado de no gastarnos todas las pruebas rápidas en todo el mundo, ¿cierto? Pero estoy de acuerdo con usted. Mitigación hay en Bogotá, en Cali, en Medellín, en todos esos pueblos donde ya existe más del 10% de la población con casos que no se logra establecer contacto, pero yo creo que no podríamos generalizar. Yo creo que en Sincelejo, en Córdoba, que de pronto en La Guajira creo que hay poquitos casos, todavía estamos en una fase inicial y es por eso que las medidas en nuestro medio, acá en Sincelejo, en Córdoba, en esos sitios donde hay poquitos casos, tienen que ser un poquito más a mediano plazo, en el sentido de que el pico de infección no nos va a llegar como le va a llegar a Bogotá o como le va a llegar a Medellín. El pico de infección nos va a llegar un poquito atrasado de esas poblaciones, y tenemos que tener cuidado en ese sentido de no extrapolar todos los lineamientos para todas las ciudades de igual manera. Yo estoy de acuerdo con su pregunta y con su duda. Yo tengo esa misma duda, doctor Pérez. Estoy de acuerdo, excelente pregunta. Gabriel. Sí, doctor Palmieri. Cuénteme. Pero tampoco que entremos en lo que estaba mencionando anteriormente, ¿verdad? Acordémonos que aquí tenemos un subregistro, tenemos un solo caso demostrado, pero existen 30, 40, 50 pruebas que están en espera de sus resultados. Correcto. Entonces, a tener en cuenta para cuando vayamos a atender al paciente. No que porque tenemos un caso yo no me voy a cuidar, o me voy a cuidar apenas en los pacientes que sean francamente respiratorios y sintomáticos. No, porque puede llegarnos uno asintomático por una apendicitis. ¿De acuerdo? Correcto, sí, señor. Entre otras además, cosas. El 10% de Bogotá es un poquito más alto que el 10% de Sincelejo, ¿no? Obviamente, así es. Entre otras cosas, la Sociedad Colombiana de Cirugía, que también tiene su base con el American College, se ha optado que en las zonas donde tengamos ya presencia significativa del coronavirus, esa parte si quiere la podemos hablar en otra oportunidad, los cambios de conducta se han cambiado totalmente. Entonces, para que tengan en cuenta que en este momento de la parte de cirugía, sobre todo por la
emisión de los aerosoles cuando se utilizan los electrobisturíes, se ha optado por hacer la cirugía en situaciones muy específicas. Correcto. Ok. Bueno, muy bien, sí, sí, de acuerdo. De acuerdo. Sincelejo debe tener más o menos 250, 300.000 habitantes. Bogotá tiene 7 millones, 10% de Sincelejo es mucho menor que el 10% de Bogotá. Entonces, si ya allá hay circulación en más del 10% del virus comunitario, pues acá no necesitamos muchos casos para que se produzca ese 10%, ¿no? Entonces, tampoco es que tiene razón, doctor Palmieri, no nos podemos relajar mucho. ¿Alguna otra pregunta? Doctor Gabriel. Sí, doctora Gabriela, cuéntenos. Tengo una pregunta acerca de las recomendaciones por expertos de poner a los pacientes de cúbito prono. Sí, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es la razón? Para la recuperación de la respiración, pues acerca de la mejoría que tienen en el tracto respiratorio. Sí, doctora Espinosa, realmente esa es una de las técnicas que utilizan los pacientes, los médicos expertos en ventilación mecánica, ¿no? El decúbito prono parece que facilita la respiración, incluso es la única manera de hacerlo en pacientes embarazadas que en un momento dado queden en ventilación mecánica. Toca pues tenerla en decúbito prono, pero particularmente la oxigenación en esos casos se facilita mucho y las recomendaciones de las guías de manejo de ventilación mecánica, que hay bastantes guías, la guía española por ahí la estuve revisando y la misma Asociación Colombiana de Infectología y el Ministerio de Salud tiene unos protocolos de ventilación mecánica en pacientes con COVID-19, recomiendan el decúbito prono como una de las medidas más eficaces. Muy pertinente la pregunta, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Gabriel. Gabriel, no, Gabriel. Bueno, terminemos. Entonces queda la inquietud de esta semana que viene volver a revisar el tema. El doctor Palmieri queda comprometido con nosotros de revisar los lineamientos en cirugía y la doctora Ana Milena, pues que es nuestra coordinadora, pues que termine la reunión entonces, doctora Ana Milena, porque ya creo que todos tenemos hambre y yo sé que ustedes están comiendo por allá, pero a mí no me han dejado salir de aquí. No, muchísimas gracias a todas las personas que se unieron a esta conferencia. Esperemos que pues venga más, doctor Espinosa. Usted sabe que siempre es bienvenido. Entonces, su conferencia de mucho provecho. Sé que hay muchas personas aquí que se conectaron de muchos municipios para poder tener un aprendizaje por este medio. Agradecerle a usted su disponibilidad, al panel de expertos que también estuvo aquí presente, el doctor Oliver, al doctor Alvis, al doctor Alfonso. Muchísimas gracias por aclarar las dudas de las personas que están aquí. Y bueno, sin más, muchísimas gracias por el tiempo. Milena, un compromiso. Señor. ¿Cuándo tenemos la próxima charla virtual? Comprométase aquí públicamente. Bueno, el día lunes, a las 10 de la mañana, vamos a tener una conferencia virtual con el doctor Haider Hernández, que pues él estaba aquí, él es médico con especialización con maestría en salud pública, y vamos a estar hablando, la conferencia se llama Estrategias exitosas en la prevención del COVID-19, enfoque en salud pública. Esa ya está más enfocada a la población también en general, y esa sería el lunes, a las 10 de la mañana. Bueno, entonces esperamos que nos envíen el link prontamente. Claro que sí. Doctora Ana Milena, de los programas, los diferentes programas y los diferentes líderes de práctica formativa, envíenos la información para apoyar en publicidad y mercadeo, porque son importantísimas las capacitaciones. Y quién más que la universidad como orientadora a todos estos procesos y a todas estas guías y protocolos en las instituciones de salud de nuestro departamento. Entonces vamos a
a trabajarle duramente a la parte de mercadeo y publicidad para que cada vez se nos unan más profesionales del área de la salud. Felicitaciones a usted y al doctor Espinosa. Que tengan un bonito día. Muchas gracias. Gracias. Doctor, despida. Sí, dígame.